Aló, bien, buena tarde para todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, bien, continuando aquí con nuestro curso de electromagnetismo. Entonces, bueno, vamos a hacer un recuento de lo que alcanzamos a empezar a ver el lunes. Bueno, entonces iniciamos con el tema de cargas, sistemas de cargas eléctricas, ¿sí? Pues lo de ley de Coulomb que hemos visto con dos cargas. Y bueno, empezábamos a ver el tema de fuerza, la fuerza eléctrica ejercida por un sistema de cargas eléctricas sobre una carga eléctrica, sobre otra carga eléctrica. Pues estamos en el caso de cargas eléctricas puntuales. Bueno, veíamos que pues la fuerza total que el sistema de cargas ejerce sobre una carga de prueba, pues viene siendo la suma vectorial de todas y cada una de las fuerzas eléctricas que ejercen de manera independiente, pues, cada una de las cargas que conforman el sistema. Bueno, la sumatoria de fuerzas sobre la fuerza total, pues es la sumatoria de fuerzas. Bueno, y hacíamos un par de ejercicios. Entonces hacíamos este ejercicio. Tres cargas ejercen fuerza sobre las cargas Q1, Q2 y Q3, ejercen fuerza sobre la carga Q4. Bueno, ahí resolvíamos el ejercicio. Verificar allá pues los resultados. Bien. Bueno, ahí está. Y bueno, este es el resumen. Y este ejercicio también en tres dimensiones. Entonces las cargas Q3 ejercían fuerza sobre la carga Q4. Bueno, ahí está el procedimiento. Hacer la revisión. Bueno, y bueno, este es el resultado. Entonces, la fuerza de cada una de las cargas, la fuerza total, la representación gráfica, la magnitud y bueno, el resumen de el ejercicio. Y teníamos entonces propuesto, que es similar al que se hizo al comienzo, tres cargas, pero ahora la carga Q4 es esta que está aquí abajo. Entonces las otras tres son estas que están acá, ejercen fuerza sobre esta de aquí abajo. Y bueno, listo. Bueno, entonces ahí quedamos y empezábamos entonces a mirar pues más ejercicios de fuerza, ejercicios algebraicos, es decir, ejercicios en los cuales pues no se da un valor numérico como tal, sino que se dejan las cantidades expresadas de manera pues algebraica, como con letras, como dice. Entonces vamos a mirar. Bueno, bien, entonces vamos a mirar algunos ejercicios de sistemas de cargas puntuales. Fuerza eléctrica debido a sistemas de cargas puntuales. Bueno, este es el repaso. Bien, vamos a mirar este ejemplo. Entonces, dice lo siguiente. Dice, tres cargas puntuales, Q, Q' y Q, Q mayúscula, se encuentran en los vértices de un triángulo isósceles de catetos de longitud A, como se muestra en la figura. Bueno, isósceles es que tiene dos lados iguales, entonces ahí está el lado de arriba y el lado que está aquí a la izquierda, entonces tienen la misma longitud. Bueno, como se muestra en la figura, determine el signo y la magnitud de la carga Q minúscula, o sea, la que está aquí abajo, tal que la fuerza total sobre la carga Q mayúscula, que es la que está en la esquina de arriba, quede dirigida en sentido vertical hacia abajo. Entonces, que la fuerza total sobre esta carga quede dirigida hacia abajo, así como se está mostrando en la figura. Bueno, determine la magnitud de la fuerza total. Entonces, determinar el signo y la magnitud de la carga Q minúscula
Y una vez se sepa eso, entonces determinar la magnitud de la fuerza total. Y bueno, entonces se deja expresado en términos de A, de Q' y de Q. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí no hay, digamos, valores, no nos dicen que esta distancia valga tantos centímetros o que las cargas tengan un valor de tantos coulombs, ¿sí? Entonces se deja indicado. Tomamos como cantidades conocidas A, a Q' y a Q mayúscula. Bueno, bien, entonces esta es la condición, aquí en la figura de abajo, la condición en que debe quedar la fuerza que ejercen las cargas Q' y Q en total sobre esta carga Q mayúscula que está aquí. Bueno, miremos qué posibilidades hay. Ya sabemos que Q' es positiva y que Q mayúscula es positiva, ¿sí? Entonces nosotros, como esto es un sistema de cargas, ¿sí? Entonces las cargas Q minúscula y Q' son las cargas que están ejerciendo fuerza sobre Q mayúscula. Entonces ya sabemos que pues la fuerza total debe ser la suma vectorial de las fuerzas que ejerzan cada una de ellas sobre la carga Q mayúscula. Entonces, bueno, empecemos por mirar qué es lo que conocemos. Sabemos que Q' es positiva y que Q mayúscula es positiva. Entonces, esa fuerza, pues, va a ser de repulsión por esta parte. Entonces, Q' va a repeler a Q mayúscula, al ser ambas positivas. Eso, pues, entonces esa fuerza vendrá quedando en este sentido, a lo largo, en sentido horizontal. Bueno, si asumimos, vamos a asumir, pues, Q tiene dos opciones, o ser positiva o ser negativa, ¿sí? Bueno, entonces, neutra pues no puede ser porque entonces la fuerza total que ejercería Q sobre Q minúscula, Q mayúscula, pues no sería cero, entonces no habría esta condición que nos piden. Entonces, no puede ser neutra. Tiene que ser o positiva o negativa. Miremos qué sucede si es positiva. Entonces, si fuese positiva, Q minúscula, entonces la fuerza quedaría de esta manera. Entonces, la que ejerce Q minúscula sobre Q mayúscula. Entonces, quedaría como el vector que está aquí en color azul. Bueno, ¿qué sucedería con la fuerza total? Entonces, la fuerza total, recordemos que los vectores, ¿cómo se suman? Entonces, una forma, pues, es el método del paralelogramo. La suma de estos dos vectores, el verde y el azul, esas dos fuerzas, pues, es la diagonal. ¿Sí? Acá en este caso, entonces, la fuerza total quedaría hacia allá. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que si Q minúscula es positiva, esta fuerza total no puede quedar apuntando hacia abajo. ¿Sí? No hay manera en que esa fuerza quede apuntando hacia abajo. ¿Sí? Entonces, Q minúscula no puede ser positiva, porque la fuerza total no cumpliría con la condición que nos están pidiendo allá en el enunciado. ¿Sí? Entonces, de aquí concluimos que si Q es positiva, si Q minúscula es positiva, la fuerza no cumpliría con la condición. Miremos qué sucede si es negativa. Entonces, si es negativa, pues, nuevamente, la fuerza que ejerce Q' sobre Q, pues, va a estar en sentido horizontal, pero ahora la fuerza que ejerce Q' sobre Q mayúscula, perdón, Q' no, Q minúscula sobre Q mayúscula, son cargas opuestas, va a ser de atracción, entonces viene de esta forma, ¿sí? Nuevamente, usando la regla del paralelogramo, el método del paralelogramo para sumar vectores, entonces, ahí tenemos nuestro paralelogramo y la resultante o la fuerza, la suma de esas dos fuerzas viene siendo la diagonal, o sea, nos quedaría así. ¿Listo? En este caso, entonces, podemos ver que si Q es negativa, la fuerza total puede quedar apuntando hacia, bueno, aquí no queda vertical, pero ya al menos queda apuntando en este sentido, hacia abajo. Ahora, entonces, ya sabemos que con Q negativa la fuerza total sí puede quedar apuntando hacia abajo. ¿Qué es lo que nos falta por hacer entonces? Determinar de cuánto debe ser esta carga Q, expresado pues en términos de A y de las cantidades que nos dicen allá en el enunciado de A, Q' y Q, para que
esta fuerza pues no quede haciendo ese ángulo, sino que se corra hacia acá y quede de forma vertical. Entonces, bueno, del punto A ya sabemos el signo. Entonces, Q debe ser negativa. Nos falta mirar entonces cuál sería la magnitud. Bueno, entonces sería esta opción, Q negativa, y descartamos entonces la primera opción, que fue asumiendo que Q era positiva. Bueno, bien, entonces vamos a tener la suma vectorial, entonces la suma de esas dos fuerzas, la fuerza total sobre la carga Q mayúscula, entonces viene siendo F, que es la fuerza que ejerce la carga Q sobre Q mayúscula, ¿sí? Y F', que es la fuerza que ejerce Q' sobre Q mayúscula, ¿sí? Fíjense que aquí estamos usando otra notación, aquí no estamos usando índices, pero lo que importa pues es el concepto, ¿sí? O sea, la fuerza total es la suma de las dos fuerzas. Bueno, expresemos ahora esas fuerzas, cada una de esas fuerzas en términos de los parámetros de nuestro problema. Entonces la fuerza F, o sea, la que ejerce la carga Q minúscula sobre Q mayúscula, pues viene siendo la constante por ley de Coulomb, la constante por el producto de las cargas, Q por Q, sobre la distancia que la separa, que en este caso pues es esta distancia que aquí llamamos D, ¿sí? Entonces, distancia D al cuadrado, y bueno, un vector unitario que nos queda por definir. Por su parte, la fuerza F' viene siendo, pues, nuevamente la ley de Coulomb, la constante, el producto de las cargas, Q' y Q, la distancia que separa a Q' de Q mayúscula, que viene siendo A, al cuadrado, y como esa fuerza va en dirección horizontal y de izquierda a derecha, entonces el vector unitario, pues ya podemos saber que es el vector I, ¿sí? Porque va a lo largo del eje horizontal. ¿Sí? Entonces viene en dirección horizontal, entonces el vector unitario sería el vector I. Bueno, entonces expresamos esa suma. Entonces, la fuerza total, ¿sí? Va a ser una magnitud Ft, ¿sí? En dirección menos J. Esa es la condición. Esto de acá viene de la condición que nos dan en el problema, allá en el enunciado. Nos dicen que la fuerza total debe ir en dirección menos J, ¿sí? Y entonces lo que vamos a buscar es la magnitud Ft de esa fuerza total, esa magnitud, en términos pues de las otras cantidades que tenemos ahí. Bueno, entonces ya tenemos cada una de estas fuerzas, F y F', expresadas en términos de Q, Q, Q', de Q', Q y A. ¿Sí? Bueno, esta D la podemos expresar en términos de A también. Bueno, listo. Entonces ya tenemos las dos fuerzas y tenemos acá pues esta condición. Entonces unimos estas dos y nos queda entonces que la fuerza total en J, bueno, la fuerza total es menos una magnitud Ft en dirección menos J, ¿sí? Entonces menos FTJ, y eso debe ser igual a la suma de estas dos cantidades que tenemos acá. Entonces, igual a acá, QQ de cuadrado, R, el R unitario, más K por Q' por Q sobre A cuadrado, y en el vector unitario I. Listo. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Simplemente pues reemplazar estas tres cosas acá en esta ecuación. Bueno, entonces estamos acá. Reemplazamos, ya tenemos ahí. Listo. Bueno, vamos a expresar este D, que está acá, esta distancia, en términos, esta distancia D, en términos de A, que es lo que nos dan en el enunciado. ¿Sí? Allá en el enunciado no nos dicen D, nos dicen es A. Entonces, bueno, ese D, pues en este caso, por Pitágoras, viene siendo simplemente A cuadrado más A cuadrado, ¿sí? Podemos expresarlo pues de forma vectorial, entonces viene siendo ese vector
D, bueno, ese vector R de acá, pues viene siendo esta distancia A en dirección X y luego subir la distancia A en dirección Y. Entonces nos queda que ese vector es A en I más A en J. Y la magnitud de ese vector, entonces, es A cuadrado más A cuadrado, o sea, 2 veces A cuadrado raíz. Y de ahí, pues, nos queda que esa distancia D la podemos expresar en términos de A como raíz de 2 y por A. Raíz de 2 por A. Bueno, ya tenemos entonces nuestra distancia D en términos de la distancia A. Bueno, el vector unitario que viene acá en esta ecuación, pues es el vector R sobre la magnitud, que es esto que está acá. O sea, nos quedaría A en I más A en J sobre su magnitud, que es raíz de 2A. De aquí pues podemos cancelar las A's, A arriba en todos los términos y A abajo se cancelan. Y nos queda que el vector unitario es I más J sobre raíz de 2. Eso pues se puede expresar simplemente como I sobre raíz de 2 más J sobre raíz de 2, si queremos que quede por separado. Bueno, entonces ya tenemos nuestro vector unitario y nuestra distancia D. Bueno, entonces traemos eso a la ecuación que teníamos allá inicialmente, ya con las fuerzas. Entonces la fuerza total, reemplazamos entonces nuestro vector unitario y la distancia D en esta fuerza que tenemos acá, para que nos quede pues ya todo en términos de los parámetros del problema. Bueno, esa fuerza, entonces ya reemplazando, fíjense, aquí lo que se hizo fue reemplazar este D cuadrado por ese D por raíz de 2A, entonces aquí nos queda raíz de 2A al cuadrado. Y el vector R unitario, que está acá, entonces ya lo reemplazamos por I más J sobre raíz de 2. Bueno, y la otra fuerza, pues como ya está en términos de Q', de Q y de A, que son los términos que se dan por conocidos, pues entonces nos queda así como estaba. Bueno, listo. Ahora, entonces, así como hemos hecho, entonces lo que vamos a hacer es ahora colocar en un solo paréntesis todo lo que hay a lo largo de la dirección Y, a lo largo del eje X, y en otro paréntesis lo que hay a lo largo de la dirección J. ¿Sí? Entonces, bueno, para eso pues vamos a separar estos términos de acá. ¿Sí? Entonces aquí lo que hacemos pues es abrir este paréntesis y entonces este término que está acá, K, Q por Q sobre raíz de 2 al cuadrado, lo vamos a multiplicar por I sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces al separar este paréntesis nos va a aparecer este I, raíz de 2 acá, multiplicando a esto. Bueno, nos queda el otro término, que es esto, pero ahora multiplicando a J sobre raíz de 2. Entonces, K, Q por Q, raíz de 2 al cuadrado, J raíz de 2. Entonces, aquí lo que hicimos fue simplemente abrir este paréntesis. Y la última fuerza, la otra fuerza de acá, la fuerza F', pues no la hemos tocado. Ahí queda como se ha expresado. Bueno, listo. Acá, entonces, bueno, podemos desarrollar este cuadrado de aquí, este cuadrado de acá. Entonces, al hacer eso, se va la raíz del 2, entonces nos queda raíz de 2 al cuadrado, da 2, y esta a, pues nos queda aquí con el cuadrado, entonces a cuadrado. Y acá, pues, esta parte también lo mismo, entonces se va la raíz, nos queda cuadrado, y esta raíz de aquí abajo, pues sí queda, sí sigue quedando, entonces aparece acá. Y la fuerza de Q y Q' se sigue dejando quieta. Bueno, aquí pues ese paso simplemente fue simplificar esa raíz de ahí, ese cuadrado que se tenía. Bueno, listo. Y acá entonces lo que hacemos pues es pasar el raíz de 2 aquí para este lado para que quede todo lo numérico en un solo término y la parte vectorial acá de esta forma. Entonces es como darle el orden a la ecuación. Bueno, y acá finalmente, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar
bueno, agrupar ahora sí, entonces, los términos. Entonces, vamos a fijarnos en lo siguiente. Esta es una igualdad, entonces fíjese que lo que hay al lado izquierdo de la igualdad debe ser igual a lo que hay al lado derecho de la igualdad. O sea, menos ft que va en dirección j debe ser igual a todo esto, a estos tres términos que están acá. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que está al lado izquierdo solamente tiene dirección en j, ¿sí? Solamente tiene componente y. Mientras que lo que está aquí al lado derecho tiene aquí una componente en i, aquí hay una componente en j y otra componente en i. De acá entonces concluimos una cosa, y es que para que esta igualdad se pueda cumplir, lo que hay en j de este lado, con lo que hay en j de este lado, lo que debe ocurrir es que lo que hay en i del lado derecho debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que hay al lado izquierdo solamente tiene dirección en j, mientras que lo que está aquí al lado derecho tiene tanto en i como en j. Entonces, para que esa igualdad se cumpla, lo que hay en i, aquí al lado derecho, debe ser igual a 0. O sea que, ya sacando lo que tiene i, entonces nos queda k por q, 2 raíz de 2 a cuadrado en i, o sea, este término de acá. Ahora vamos por el otro, k, q', a cuadrado i, igual a 0. ¿Listo? Entonces, esta suma debe ser igual a 0 para que esta ecuación se cumpla, para que esta igualdad se cumpla. Y acá, entonces, podemos despejar o podemos expresar, entonces, de esta ecuación, ya podemos expresar, entonces, lo que nos están pidiendo, que es Q, en términos de Q', de Q y de A. ¿Listo? De esta condición para la en I. Listo. ¿Qué nos queda entonces? Que FTJ, o sea, lo que está al lado izquierdo, menos FTJ, debe ser igual a esta relación que tenemos acá, a esto que tenemos acá. Entonces, ¿qué es? Pues lo que está aquí en J, de este lado, el otro término que ya estaba acá. Bueno, de acá entonces vamos a tener esta condición. Entonces, acá vamos a tener como ft es una magnitud, entonces ese ft es una magnitud, pues va a ser positivo. Entonces queda acá q por q, 2 raíz de 2 a cuadrado, pero como ft es una magnitud, aquí vamos a tomar el valor absoluto de esta parte, entonces q por q, 2 raíz de 2 a cuadrado, para la magnitud de esa fuerza total. Y eso pues nos va a dar la condición o la ecuación 1 para determinar la magnitud de esa fuerza. Bueno, de esta ecuación de las componentes en I, entonces les decía que ya podemos obtener una condición o una relación que nos exprese a Q minúscula, que es la carga que nos están pidiendo, en términos de Q', de Q y de A. Entonces, bueno, llegamos a esta ecuación, ¿sí? Entonces de acá, pues despejamos, entonces este término pasa al otro lado negativo, quedaría de esta forma. Tenemos el vector I a ambos lados, entonces lo podemos cancelar, por decirlo de una forma, entonces cancelamos I con I, listo. Y nos queda acá entonces, de este lado, K, QQ, 2 raíz de 2 a cuadrado, y por acá, K, Q', sobre raíz, ¿sobre qué? Sobre A cuadrado. De aquí podemos cancelar también K y Q mayúscula. Y podemos cancelar también A cuadrado, porque aparece en ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Entonces, de aquí cancelando K, K con K, Q mayúscula con Q mayúscula y A cuadrado con A cuadrado, nos queda entonces que de este lado pues nos queda Q sobre 2 raíz de 2 y del otro lado nos queda menos Q'. Listo. Y llegamos finalmente entonces
a que Q, este Q de acá, debe ser de signo negativo. Acá pues aparece nuevamente el signo de esa carga Q, menos 2 raíz de 2 por lo que valga Q'. Q' pues ya de entrada de la condición del problema sabemos que es positiva, ¿sí? Entonces Q' ya es de signo positivo, entonces menos 2 raíz de 2 Q'. Y redondeando, pues 2 raíz de 2 es aproximadamente 2,8284, redondeando un poco. Entonces, pues la relación entre Q y Q' sería pues dada por este coeficiente de acá, menos 2,8284 Q'. Bueno, entonces esa sería, y bueno, si queremos relacionar solamente la magnitud, pues la magnitud de Q va a ser 2 raíz de 2 veces la magnitud de Q'. Bueno, ya tendríamos ahí la primera parte del problema, que era determinar el signo de la carga Q y cuál es la magnitud de Q en términos de los otros parámetros del problema. En este caso, pues quedó solamente en función de Q'. Bueno, de otra parte, pues la fuerza, para determinar la fuerza, en términos de las otras cantidades, pues como ya sabemos cuánto vale Q, la magnitud de Q, podemos entonces, este fue el resultado que hallamos en el punto anterior, simplemente lo reemplazamos acá. Entonces nos quedaría, reemplazando pues esto aquí arriba, entonces nos quedaría 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, Q', Q' por Q sobre 2 raíz de 2A. De aquí pues podemos cancelar el 2 raíz de 2 de arriba con el 2 raíz de 2 de abajo. Y nos queda entonces que la magnitud de la fuerza total viene siendo K por el producto Q' por Q sobre A cuadrado. Este es el resumen de la solución. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todas? ¿Ninguna? Profesor, y... Ah, no, eso no tiene valores. Ya en un caso particular donde le den valores, digamos, un triángulo isósceles de lados donde A vale cierto, tiene cierto valor en centímetros o en, bueno, en algunas unidades, y las cargas tienen algún valor, bueno, entonces ahí sí ya sería pues, pues se podría usar estos resultados y reemplazar, ¿sí? Entonces ya son más numéricos, pero este tipo de ejercicios que son algebraicos, pues entonces se deja todo indicado en términos generales, o sea, en términos de, como dice uno, en letras. Bueno, bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a mirar otro ejemplo. Esto, yo no entendí la parte de usted cómo sacó la raíz en la distancia, ¿cómo la tomó? La raíz en la distancia, a ver acá. Bueno, aquí empezó este es el enunciado. Esto fue lo que, bueno, para determinar el signo. Esto fue para, bueno, expresar las fuerzas. Acá, para la distancia esta D. Bueno, para hallar esa distancia D, fijémonos que pues esto es un triángulo isósceles. Entonces este ángulo es, acá pues, bueno, isósceles y aquí pues viene siendo un triángulo recto. Entonces estos dos lados son iguales. Y este lado tiene una distancia D, ¿sí? Que es la distancia entre Q y Q minúscula y Q mayúscula. Entonces, como en el problema no nos dan
la distancia D, sino nos piden es en términos de A, entonces este D hay que expresarlo en términos de estos A que está acá. Entonces, bueno, acá pues esa distancia D, pues si hacemos el procedimiento como siempre lo hemos hecho, que es determinar el vector que va de una carga a la otra, pues entonces sería este R, que es el vector que va de Q a Q, de Q minúscula a Q mayúscula, tendría ¿qué componentes? Pues vendrían siendo, tenemos que avanzar de izquierda a derecha una distancia A, así como lo hemos hecho, y luego subir una distancia A en el eje Y. Entonces, como avanzamos de izquierda a derecha en X y subimos en el eje Y, entonces aquí nos queda pues A en Y más A en J. Ese sería este vector R. Y la distancia es la magnitud de ese vector. O sea, aquí en este caso, pues A cuadrado más A cuadrado. Este paso, pues, es como para después expresar también de una vez este vector R unitario. Pero por Pitágoras, pues, se hubiese podido observar de una vez que este D, por Pitágoras, pues, es cateto, la suma de los catetos al cuadrado, entonces A cuadrado más A cuadrado. Y de una vez se llega a este resultado. Pero lo hicimos de esta forma porque aquí necesitamos este vector unitario, entonces para de una vez determinar ese vector unitario. Bueno, ya habiendo llegado acá, entonces a esta distancia D, entonces nos queda A cuadrado más A cuadrado es 2A cuadrado, entonces nos quedaría aquí por dentro raíz de 2A cuadrado, y como el A cuadrado está dentro de una raíz, pues entonces sale de la raíz como A. Entonces por eso acá queda raíz de 2. Esta A no está dentro de la raíz, está por fuera. Entonces nos queda raíz de 2A. ¿Sí era esa parte? ¿Era esa la duda? O sea, sí, sí, pero más adelante cuando vaya la fuerza también me confundo. No sé. ¿En qué parte? Bueno, yo les dejo estos ejercicios para que, o sea, estas diapositivas, pues, para que ustedes las miren. Si hay dudas, pues aquí, pues, de pronto es un poco rápido tal vez para asimilar los detalles. Entonces, pues, les dejo para que ustedes miren y entonces si hay dudas, pues el lunes podemos mirar ahí si hay algún paso que de pronto no se entendió bien de dónde salió alguna cosa o algún reemplazo, pues entonces lo revisamos. Sí, señor. Por eso una pregunta yo estaba buscando qué día es un video de la clase antepasada y no me sale. ¿Usted sabe dónde está? Los videos, muestra a ver, los videos aparecen acá en el chat. Muestra a ver si me deja ver por acá, por otro lado. Muestra a ver aquí, electromagnetismo. Por acá. Entonces, digamos, uno entra al grupo, le aparece esto. Bueno, en el momento, pues como estamos en reunión, aparece acá de esta forma. Si es un video de las clases del viernes, bueno, vamos a buscar uno del lunes. Entonces, las clases del lunes quedan en este otro enlace. Y uno le da aquí donde dice en respuestas, a cada uno despliega. Y entonces, en ver respuestas anteriores, aquí está, por ejemplo, el de la primera clase que hicimos. Creo que no se ha borrado porque no han pasado 20 días, ¿cierto? Muestra, a ver, empezamos el 8 de febrero. No, todavía no van 20 días. No, mentira, sí. De pronto lo borran estos días porque el enlace tiene 20 días de caducidad. Entonces, este de pronto ya se puede estar borrando en estos días. Se borra solo, ¿sí? Entonces tocaría descargarlo, que fue la primera clase. Bueno, listo. Esta es la clase que tuvimos, no la que le siguió a ese lunes, sino la del otro lunes, ¿sí? O sea, la del lunes 15 de febrero vendría siendo esta, porque en esta parte solamente quedan las de los lunes, ¿sí?
Entonces ahí está la del lunes, esta fue la del otro lunes, esta sí le debe quedar todavía una semana o 2 semanas más, y esta es la del lunes pasado, ¿sí? Si es una clase de los viernes, entonces Ya está encontré, aquí, profesor. y se busca aquí, entonces en ver respuestas, aquí aparece, esta fue la del primer viernes, o sea, la segunda clase que tuvimos. Aquí está esta otra clase que fue la de hace 8 días. Y acá en esta parte debe aparecer, cuando terminemos la de hoy, pues aparece la clase de hoy. Sí, pero esos enlaces se borran a los 20 días. Ah, mira, aquí le dice cuánto falta. Caduca dentro de 13 días. Muestra a ver cuánto le queda a la primera. Esta le queda 2 días, le queda la primera clase que tuvimos. Bueno, regreso. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Usted cuándo va a dejar un taller de estos temas? Bueno, venga, le muestro lo de Atena. Entonces, este es el curso de Electro. A ver si ya me sacó. No. Bueno, entonces, creo que por el momento solamente he colocado el plan de curso y el cronograma de actividades. Esto está oculto el primer corte. Estoy ya, el taller, yo se los dejo listo. Muestra, a ver, aquí me falta revisar. Taller de primer corte. Bueno, el taller son 10 ejercicios. Voy a revisar que las respuestas me hayan quedado bien para no tener después inconvenientes. Entonces, bueno, ahí van a aparecer los puntos. Y yo espero dejarles esto, muestra, a ver, el taller es para entregar el día del parcial. El parcial lo tenemos el 15 de marzo. Entonces, el taller yo lo estoy dejando mañana. Mañana ya, yo esta noche le he hecho una última revisada a los 10 puntos y les dejo entonces habilitado, ya todo lo que es del primer corte. Entonces, les dejo el taller. Por ahora yo lo tengo oculto, ¿sí? Por eso no les aparece allá, solamente creo que les aparece aquí para arriba. Entonces, por ahora está oculto el primer corte. Voy a echarle otra revisada al taller. Aquí está ya el parcial también, entonces le voy a echar otra revisada al taller y entonces ya mañana les queda disponible para que lo empiecen a mirar. Listo, gracias, profesor. Bueno. Bueno, bien. Vamos a mirar acá entonces otro ejemplo. Dice lo siguiente. ¿Esto qué fue? Ah, ya. Este fue el que terminamos de hacer. Bueno, dice lo siguiente. 3 cargas puntuales Q minúscula de 6 nanocoulombs, o sea, la que está aquí en el origen, y Q' de menos 2 nanocoulombs, esta que está acá. Aquí nos dicen el signo, entonces Q es positiva y Q' es negativa. Bueno, y aquí, aquí también dice menos 2 nanocoulombs. Y Q mayúscula, que se sabe que es negativa, pero no nos dicen cuánto vale, se encuentran alineadas en sobra. Se encuentran alineadas. Bueno, se encuentran alineadas en el eje X como se muestra en la figura. Bueno, determine la distancia D en la cual la carga Q mayúscula se encuentra en equilibrio. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos, aquí solamente nos piden eso. Entonces, determinar a qué distancia esta carga Q se encuentra en equilibrio. ¿Sí? Entonces, bueno, miremos el problema cualitativamente. Entonces, tenemos acá una carga positiva que está aquí en el origen. Tenemos esta carga negativa, Q minúscula, Q', y tenemos esta carga
Q mayúscula, que es negativa. Bueno, este es un problema de sistemas de fuerza porque tenemos dos cargas, Q y Q', que van a ejercer fuerza sobre una carga, esta Q mayúscula de acá. Bueno, entonces, el análisis que uno podría hacer aquí, empezando el problema, pues es mirar qué tipo de fuerza van a ejercer cada una de estas dos cargas sobre la carga Q mayúscula. Entonces, por ejemplo, Q, la que está en el origen, es positiva y esta es negativa. Entonces, la fuerza que va a haber entre ellas dos va a ser de atracción. O sea, Q mayúscula se va a sentir atraída, va a sentirse atraída hacia allá. ¿Sí? Así como dibujamos esta fuerza de acá. Bueno, mientras que la carga Q', que está acá, siendo negativa, va a repeler a esta Q que es negativa. Entonces va a haber una repulsión y por lo tanto entonces va a haber ahí una fuerza que apunta hacia allá. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces, la carga Q debe estar en equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Significa que no se va a mover, que va a estar quieta. Y para que esté quieta, la primera ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Por lo tanto, esta fuerza que está en color rojo debe cancelarse con esta fuerza aquí en color verde. ¿Sí? Entonces, esas dos fuerzas se deben cancelar para que ella quede acá en equilibrio. ¿Qué sucede si Q se mueve de ahí? Si fijamos ya los valores de Q y Q', ¿sí? Si Q esta se mueve de acá, entonces ya una de estas dos fuerzas pasa a ser mayor que la otra y se descompensa y entonces pues ahí ya no va a quedar en equilibrio. Entonces esa es la cuestión. Ya sea que se acerque más hacia acá o ya sea que se aleje por este lado, entonces va a perder el equilibrio. Bueno, entonces esa es la situación. Entonces vamos a mirar acá. Bueno, esto es el análisis que estábamos mirando. Entonces, esta fuerza de acá, entonces viene siendo la que ejerce la carga que está en el origen sobre la carga Q mayúscula. Entonces, el producto de las cargas siempre es la ley de Coulomb. Producto de las cargas, la distancia en este caso, pues es la misma distancia D, que está acá, esta distancia D. ¿Listo? Y el vector unitario, pues como las tres cargas están alineadas en el eje horizontal, en el eje X, pues el vector unitario de una vez es el vector Y. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí el vector unitario. Bueno, esa sería la fuerza que ejerce Q sobre Q mayúscula. Q minúscula sobre Q mayúscula. Bueno, la otra fuerza, llamémosla F', es la que ejerce la carga Q' sobre la carga Q mayúscula. Entonces, nuevamente la ley de Coulomb, la constante, el producto de las cargas. ¿Qué distancia separa a Q' de Q? Esta distancia de acá, llamémosla X, pongámosle un nombre, llamémosla X. ¿Sí? Entonces una distancia X de acá. Bueno, entonces ahí tenemos ya las dos fuerzas. Y también en el eje X, entonces por eso el vector unitario Y. Bueno, la fuerza total, como ya sabemos, la fuerza total que ejercen esas dos cargas Q y Q' sobre la carga Q mayúscula es la suma de las fuerzas, F más F'. Suma de fuerzas. Pero, como la condición es que esta carga debe estar en equilibrio, entonces esa fuerza debe ser igual a 0. Por lo tanto, la suma de estas dos fuerzas, F más F', igual a 0. Y de acá tenemos entonces que la fuerza F' debe ser igual a la, perdón, que la fuerza F debe ser igual a la fuerza F', o sea, igual magnitud, igual dirección, pero el signo menos nos dice que sentido contrario, o sea, como se ve ahí, una fuerza apunta para allá, la otra apunta para el otro lado. Bueno, entonces de esa condición ya tenemos pues nuestras dos fuerzas,
Entonces vamos a reemplazar esas dos fuerzas allá en esa condición. O sea, tenemos esto. Entonces, K, Q por Q, distancia al cuadrado, vector unitario I, igual a menos F', o sea, a menos K, Q', Q, X al cuadrado, vector unitario I. Bueno, ¿qué hicimos aquí? Entonces, estas dos fuerzas las reemplazamos en esta relación, llegamos a esto. De aquí, pues, ¿qué vemos que podemos ir haciendo? Podríamos cancelar K, podríamos cancelar el vector unitario I, y podríamos cancelar Q mayúscula también. Bueno, entonces aquí cancelamos el vector unitario I, y aquí ya cancelamos K y Q mayúscula. Y esta sería la relación, entonces, entre las dos cargas, Q y Q', la distancia d cuadrado y la distancia x al cuadrado. Bueno, recordemos que lo que nos están pidiendo es determinar el valor de d, de esta distancia d. Bueno, de la figura, esa x fue una distancia que pues nosotros planteamos, pero de la figura podemos ver que esa x viene siendo la distancia d, que es la que hay desde el origen hasta la carga Q mayúscula, menos esta otra distancia que ya nos dicen que es de 3 centímetros. Entonces tenemos acá estos 3 centímetros. Aquí ya lo pasamos a metros, por eso aparece 0,03. Entonces, x es igual a d menos 0,03 metros o 3 centímetros. Entonces, por eso queda de esta forma. Bueno, entonces tenemos esa relación entre las cargas tenemos esa relación para x. Entonces ahora vamos a reemplazar x aquí abajo. Entonces, ¿qué tenemos? Q sobre d cuadrado, Q sobre d cuadrado, igual a menos Q' sobre x cuadrado, Q' sobre, reemplazamos x cuadrado acá. Entonces, d menos 0,03 al cuadrado. Bueno, ¿qué hacemos acá? Entonces vamos a dejar todo lo que es incógnita, todo lo que sea incógnita a un solo lado. Entonces aquí tenemos D y D. Y acá tenemos Q' y Q. ¿Listo? Entonces ya dejamos todo lo que es D hacia un lado. Bueno, fijémonos que el término de arriba y el término de abajo están al cuadrado. Entonces estos dos términos, esta fracción de acá, podemos meterla toda dentro de un solo cuadrado. Ese es el paso que hacemos acá. Entonces, d menos 0,03 sobre d al cuadrado. Entonces, lo que hicimos ahí fue meter todo esto en un solo cuadrado. Listo, acá de este lado se deja quieto, entonces Q' sobre Q. Y bueno, entonces, para quitar este cuadrado, lo que hacemos entonces es raíz. Entonces, raíz, la raíz tiene dos soluciones, más o menos. Entonces, raíz de menos Q' sobre Q. Y del otro lado, pues nos queda D menos 0,03 sobre D. Bueno, y de acá, entonces, la idea es despejar D. Sí, vamos a despejar D, que es lo que necesitamos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer ese despeje? Bueno, empecemos pues por pasar este D, que está dividiendo, pasémoslo a multiplicar a este lado. Nos queda entonces D menos 0,03 igual a más o menos Q' sobre Q. Y este D, fíjese, no está dentro de la raíz, está por fuera. Entonces, por D. Listo. Ahora vamos a pasar todo lo que tenga D a un solo lado. Entonces, esta D de acá, que está positiva, la pasamos al otro lado negativo. Entonces queda acá. Y el menos 0,03 que queda del otro lado. Listo. Metemos entonces esa D, la sacamos aquí como factor común. Entonces nos queda D más o menos la raíz de menos. Y acá este D, factor común que salió, nos quedan 1. Acá, factor común ahí. Y de este lado, pues este menos. Entonces, menos 0,03. De aquí ya podemos despejar esa D.
Entonces, todo este paréntesis que está multiplicando pasa a dividir al menos 0,03, nos queda de esta forma. Y esa D, pues va a tener dos soluciones. Una cuando tomemos el signo positivo de esta raíz de acá, y la otra solución cuando lo tomemos con signo negativo. Entonces, bueno, esas son las dos posibles soluciones. Entonces, tomando el signo positivo, bueno, aquí vamos a reemplazar ya. Entonces, reemplazamos Q' es 2 nanocoulombs, si no estoy mal. Me voy a salir un momento acá. Descartar, sí. ¿Dónde está el enunciado? 6 nanocoulombs Q y Q' menos 2 nanocoulombs. Listo. Bueno, entonces, acá lo que hacemos entonces es reemplazar los valores. Entonces tomamos el signo positivo, entonces nos queda menos 0,03. Acá están, fíjense que, bueno, aquí uno podría hacer la conversión de 2 nanocoulombs y 6 nanocoulombs. Aquí ya reemplazamos los valores de la carga. Y como tiene nanos arriba y nanos abajo, entonces se va a cancelar. Entonces nos vuelve y nos queda 2 sobre 6, acá en esta parte. Entonces 2 sobre 6. Aquí pues ya tuvimos en cuenta el signo negativo de esa carga. Entonces queda 2 sobre 6, la de menos 6 nanocoulombs, y bueno, menos el 1 que está ahí. Resolviendo esto, haciendo la operación, pues entonces nos queda este valor de acá, menos 0,07098, o sea, aproximadamente 7.1 centímetros, redondeando acá en esta parte. La solución, tomando el signo negativo de acá, este menos, entonces nos queda menos 2,6, el 1. Resolviendo esta parte numérica, nos da que la solución es a 0,01902 metros, o sea, aproximadamente 1,9 centímetros. Bueno, ¿cuál de esas dos soluciones se toma? Bueno, aquí yo ya le coloqué el signo verde. Entonces, ¿cuál de estas dos soluciones se debe tomar? Se toma la primera porque la carga Q debe estar ubicada de este lado de la carga Q'. Entonces, la solución debe ser mayor que los 3 centímetros que nos dicen acá. ¿Sí? Que estos 3 centímetros que dicen aquí. Entonces, esta otra solución pues da 1.9, o sea, en esta solución, tomando el signo negativo, la carga nos viene quedando como por acá. ¿Y qué sucede si colocamos la carga Q mayúscula acá en medio de Q y de Q'? Pues que Q' va a repeler hacia la izquierda y la carga positiva la va a atraer también hacia la izquierda. O sea, las dos fuerzas van a estar hacia la izquierda y por lo tanto la carga Q mayúscula no podría estar en equilibrio si la ponemos acá. Entonces, esta solución numérica pues no tiene, no es una solución física acá para este caso, porque ahí en ese punto no habría equilibrio. Si la colocamos acá, entonces acá esta es ya 7 centímetros, es mayor que 3 centímetros, entonces en este lado por el análisis que hicimos al comienzo, entonces sí puede quedar en equilibrio, ya que en este lado las dos fuerzas tienen sentidos contrarios. Bueno, entonces se toma la solución de signo positivo, la de arriba. Bueno, y listo, ya tenemos la distancia. ¿Alguna pregunta? Eran nanocoulomb ahí, porque yo se lo colocó de... Sí, era nanocoulombs. Acá en esta parte. Bueno, de hecho, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, las dos cargas eran de 6 nanocoulombs y menos 2 nanocoulombs.
Sí, entonces vamos a reemplazarlo acá. 6 y menos 2. Listo, entonces 6 y menos 2, muestre Q', Q' es menos 2. Bueno, vamos a reemplazar en esta, ¿cierto? Entonces el menos que ya está, Q' es menos 2 y Q es de 6. Entonces menos 2, el menos viene es aquí arriba, y este 6 es el positivo. Listo. Menos 2 y 6. Listo, aquí debería, pues siendo estricto, pues deberíamos colocarle acá, entonces, la conversión. Entonces vamos a ponerle ahí por 10 a la, nanos es a la menos 9, entonces a la menos 9. ¿Listo? Entonces 2 por 10 a la menos 9. Y aquí abajo también, entonces 6 nanocoulombs, o sea 6 por 10 a la menos 9. Pero entonces el por 10 a la menos 9 de arriba se cancela con el por 10 a la menos 9 de abajo. Entonces vuelve y nos queda 2, 6 y 2, 6. Por eso no lo había colocado, pero sí hay que, para que quede más claro. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿usted no da tutorías? O sea, yo tengo entendido que algunos profesores dan tutoría, ¿no? A mí este semestre no me asignaron tutorías, pero sí Ah, hay docentes, tutores de electromagnetismo. Eh, bueno, yo voy a buscar el horario de tutorías, no recuerdo por dónde es que está. Creo que en el chat de profesores lo colocaron. Me tocaría mirar y entonces yo les comparto ahí el enlace. O a ustedes, yo creo que a ustedes les han dicho dónde se buscan los horarios de tutorías, para que de pronto con la profesora Isbelia o el profesor, bueno, hay un profesor también, creo que de electro hay como 3 profesores. listo, señor. En cuanto a mí, pues bueno, si ustedes me envían un mensaje al WhatsApp, pues yo en lo posible pues trato de responderles en cuanto tenga la disponibilidad. ¿Sí? Entonces, pues si ustedes me preguntan ahí por WhatsApp, pues no hay problema. O en clase. Bueno, listo. Entonces, bueno, ese era otro ejemplo. Y bueno, acá queda un ejercicio. Entonces, de un ejercicio similar al que acabamos de ver, dice 3 cargas puntuales, Q y Q'. Q es de 6 nanocoulombs y Q' es de 2 nanocoulombs. Y otra carga Q, que no nos dicen cuánto vale, Q mayúscula, se encuentran alineadas en el eje X como se muestra en la figura. Entonces le piden determinar la distancia D en la cual la carga Q se encuentra en equilibrio. Se encuentra en equilibrio. O sea, esta carga se encuentra en equilibrio. Aquí pues hagan ustedes el análisis que hicimos al comienzo. Miren en los signos de las cargas, qué tipo de fuerzas deben haber de una carga, de cada una de las 2 cargas hacia la carga Q. ¿Sí? Bueno, y este otro ejercicio también, entonces acá, bueno, aquí sí ya le dan valores, entonces la idea pues es, a ver, dice ejercicio, 3 cargas puntuales Q, Q' y Q se encuentran en los vértices de un triángulo rectángulo de catetos A y B, como se muestra en la figura. Bueno, entonces, este sí ya no es un isósceles, este sí tiene lados A y B, ya no son iguales, pero sí es rectángulo. Bueno, como se muestra en la figura, determina el signo y la magnitud de la carga Q. Acá le piden determinar el signo y la magnitud de esta carga Q, tal que la fuerza total sobre la carga Q mayúscula quede dirigida en sentido horizontal hacia la derecha. Bueno, y en el punto B
le dicen, determine la magnitud de la fuerza Ft, o sea, es lo mismo que hicimos en el ejemplo. Le piden que exprese sus respuestas en términos de A, B, Q' y Q, ¿sí? Entonces, primero hágalo de manera algebraica y luego, entonces, le dan aquí unos valores. Entonces, y luego resuelva para los valores indicados. Entonces, primero exprese todo en forma algebraica y luego reemplace por cada uno de estos valores. Entonces, ese sería pues un ejercicio. Bueno. Bien, entonces, este paquete de diapositivas se los comparto al final de la clase. Allá en la carpeta donde hemos trabajado, yo no especifiqué aquí que este era rectángulo, sí. Un triángulo isósceles de catetos en un triángulo rectángulo. Para especificar, rectángulo isósceles de catetos de longitud, listo. Ay. Bueno. Listo. Bueno, miremos ahora. Este es listo. Bueno, bien, entonces, hasta esta parte, pues hemos abordado la interacción eléctrica, la interacción entre cargas eléctricas puntuales. Empezamos mirando, pues, la interacción primero, el caso más sencillo, entre dos cargas puntuales. Luego generalizamos, extendimos el problema a considerar ya cuando un sistema de cargas ejerce fuerza sobre otra, ¿sí? Bueno, ya vimos algunos ejemplos. Y entonces, la manera en que hemos abordado esta interacción es, digamos, un modelo en el que se nos representa la interacción entre esas dos cargas a partir de algo llamado fuerza. O sea, una carga ejerce fuerza a distancia sobre otra. Fíjense que es una fuerza a distancia, no hay contacto. Entonces, una carga es capaz de ejercer fuerza sobre otra a distancia, ¿sí? Sin necesidad de contacto. Entonces, hay una fuerza entre una carga y la otra, ¿sí? Bueno, vamos ahora a abordar el mismo problema, pero entonces vamos a introducir un nuevo concepto, que es el concepto de campo, ¿sí? En nuestro caso, pues, el campo eléctrico, en el cual, entonces, ese campo eléctrico viene siendo, como, por decirlo de una forma, como el canal mediante el cual se lleva a cabo esa fuerza, ¿sí? La fuerza eléctrica, como les decía, es una fuerza a distancia, así como, por ejemplo, la Tierra ejerce fuerza sobre la Luna sin que haya contacto. Entonces, es una fuerza a distancia entre la Tierra y la Luna, una fuerza gravitacional, una fuerza a distancia. Y ustedes de pronto han escuchado hablar del campo gravitacional, ¿sí? El campo gravitacional de la Tierra. Entonces, la fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna se lleva a cabo mediante ese campo gravitacional. Lo mismo sucede con el Sol. Entonces, el Sol ejerce fuerza sobre la Tierra y los demás planetas mediante el campo gravitacional. Entonces, por el hecho del Sol tener masa, genera a su alrededor un campo gravitacional. Y cuando cuando un planeta entra en ese campo gravitacional, pues va, entre comillas, a sentir una fuerza que es la que hace que se mantenga girando alrededor del Sol. Sí, lo mismo la Luna. Entonces la Luna siente una fuerza debido a su masa, siente una fuerza cuando está ubicada en ese campo gravitacional que la hace, pues, orbitar la Tierra. Entonces ese es el concepto de campo. Sí, es como una propiedad que tiene el objeto que genera como una perturbación en el espacio, una propiedad que tiene el espacio que rodea al objeto. En el caso de la masa, pues es un campo gravitacional. En el caso de las cargas eléctricas, pues va a ser un campo eléctrico. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces,
el campo eléctrico. Bueno, entonces hemos abordado la interacción entre cargas a partir del concepto de fuerza. Ahora vamos a abordar esa interacción introduciendo el concepto de campo eléctrico. Y pues estamos en el caso sencillo de cargas puntuales. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? En nuestro mapa conceptual, pues estamos ubicados hasta el momento, esto es enredo aquí. Bueno, estamos ubicados hasta el momento en esta parte, entonces no hemos todavía visto esto de campo, estamos ubicados acá en la F, la fuerza. Entonces vimos el caso de la ley de Coulomb y el caso de fuerzas entre sistemas de cargas puntuales, de un sistema de cargas puntuales sobre otra carga. Entonces estamos acá. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a irnos aquí para atrás, acá. Entonces vamos a ver que las cargas eléctricas generan un campo eléctrico. Esto de ley de Gauss todavía no lo vamos a ver. Entonces generan un campo eléctrico y que la fuerza que esas cargas eléctricas ejercen sobre una carga de prueba, otra carga que vamos a anotar con la letra Q mayúscula, esa fuerza pues se puede expresar simplemente como el producto de esa carga que entró a ese campo por el campo donde está ubicada pues esa carga de prueba. Entonces, ¿cuál es el concepto? Que hay unas cargas fuente, estas Q minúscula, que generan un campo a su alrededor en el espacio que la rodea, y cuando una carga de prueba, Q mayúscula, entra en ese campo, siente una fuerza que está dada por esta expresión. ¿Sí? Entonces, vamos acá para esta parte, entonces, a introducir el concepto de campo. Bueno, entonces, el campo eléctrico, pues, el esquema, entonces, es unas cargas fuente, ¿sí? Que denotamos con la letra Q minúscula, que son las que producen el campo, y una carga de prueba, Q mayúscula, que es la que, entre comillas, como por ponerle una palabra, siente el campo. Y pues va a sentir entonces la fuerza. ¿Sí? Entonces, ella entra en ese campo y va a sentir una fuerza. Entonces, cargas fuente, cargas de prueba. Bueno, y el problema general que vamos a abordar es determinar el campo eléctrico que el sistema de cargas produce en el espacio. ¿Sí? Ese campo eléctrico que producen estas cargas es independiente de que haya o no una carga de prueba. El campo está ahí. Si entra una carga de prueba, bueno, ahí sí va a haber una fuerza. Pero el campo está ahí, exista o no una carga de prueba. Así como el campo gravitacional de la Tierra existe ahí en el espacio, independientemente de que llegue un asteroide o un cometa o algún cuerpo celeste e interactúe con ese campo gravitacional. ¿Sí? Entonces, aquí lo mismo, el campo eléctrico existe ahí, independientemente de que haya o no una carga de prueba. Bueno. Definición, ¿cómo se define el campo eléctrico? Entonces, a partir de la fuerza. Entonces, la fuerza que ya vimos, entonces, a partir de ese concepto de fuerza eléctrica, definimos entonces el campo eléctrico. Y se define en general como el cociente entre la fuerza eléctrica y Q mayúscula, que es la letra que estamos usando para denotar las cargas de prueba. ¿Sí? Entonces, fuerza sobre carga. Entonces, esa es la definición de campo eléctrico. Fuerza sobre carga de prueba, sobre la carga Q. La fuerza se da en newtons en el sistema internacional, la carga eléctrica en coulombs, por lo tanto, el campo eléctrico tiene unidades de newton sobre coulomb en el sistema internacional. También hay otras unidades que más adelante vamos a ver, que son los voltios sobre metro, pero la parte de voltios todavía no la hemos visto, pero es también válido expresar el campo eléctrico en voltios sobre metro. Bueno, entonces, la definición de campo eléctrico y las unidades. Bueno, entonces, el esquema pues es el siguiente. Tenemos unas cargas de prueba, unas cargas fuente, unas cargas eléctricas aquí. ¿Listo? Y acá, este punto negro no es una carga, es
un punto del espacio. Ahí, como les decía, el campo eléctrico existe independientemente de que haya o no una carga de prueba. Entonces, ese es un punto del espacio, puede estar vacío, ¿sí? Entonces, ahí en ese punto se va a determinar el campo eléctrico que producen estas cargas que están acá. Entonces, las cargas fuente que están aquí producen en este punto un campo eléctrico. Bueno, luego, cuando en ese campo, ahí sí, llega la carga de prueba y se mete allá en ese punto, entonces ahí sí surge la fuerza. ¿Sí? Entonces, ahí es donde aparece la fuerza eléctrica. Y si miramos la definición de campo que acabamos de dar, el campo es fuerza sobre carga, pues si ya tenemos el campo, entonces la fuerza viene siendo simplemente igual al producto de la carga por el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, de ahí sale esa relación. Entonces, la definición de campo eléctrico es fuerza sobre carga. Si ya conocemos el campo, podemos hallar la fuerza de esta manera. Entonces, fuerza igual a carga por campo eléctrico. Carga de prueba por campo eléctrico. Bueno, entonces, las cargas Q, estas de acá, las fuentes, producen un campo eléctrico en el espacio que las rodea, en todo el espacio que las rodea, ¿sí? En todo el espacio que las rodea. Nosotros nos estamos enfocando acá en este punto en particular, ¿sí? Y cuando llega una carga de prueba a ese punto, entonces siente la fuerza eléctrica al interactuar con ese campo. Bueno, partamos del caso más sencillo. Entonces, el campo eléctrico de una carga puntual. Entonces, vamos a mirar el campo eléctrico de una carga puntual. La definición de campo eléctrico es fuerza sobre carga de prueba. En este caso, la carga que produce la fuerza, pues, es esta carga Q minúscula que está aquí abajo. Y la que siente la fuerza es esta carga Q mayúscula que está aquí arriba. Ya sabemos de la ley de Coulomb que la fuerza eléctrica entre esas dos cargas está dada por esta expresión. Entonces, vamos a aplicar la definición. Campo eléctrico es esa fuerza dividido entre la carga de prueba. En nuestro caso, pues la fuerza es esto que está acá, entonces reemplazamos aquí. Y aquí vemos que aparece Q arriba y Q abajo, Q mayúscula. Cancelamos esa Q mayúscula y nos queda entonces que el campo eléctrico que produce una carga puntual viene siendo esta expresión que está acá. Entonces, el campo eléctrico es la constante de Coulomb por la carga Q minúscula, que es la que está produciendo el campo, la distancia R al cuadrado y el vector unitario. Entonces, ese es el campo eléctrico que produce una carga puntual. Bueno, entonces observamos que el campo, ese campo, depende de Q, que es la carga que está produciendo el campo. Pero fíjese que aquí no aparece ninguna carga de prueba, otra carga Q. Entonces, ese campo existe independientemente de que haya o no una carga de prueba. Entonces, no depende de la carga Q mayúscula. Bueno. La magnitud... no, mentiras. Aquí la magnitud todavía no. Bueno, entonces el campo eléctrico está dado por esta relación y la magnitud de ese campo, pues es la magnitud de este vector. Acá, espere, aquí no borré yo. Es una magnitud. Este vector ya no va aquí. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces, la magnitud, este es el campo eléctrico y la magnitud de ese campo, pues viene siendo entonces, en términos de la magnitud de la carga, el valor absoluto de la carga Q. Entonces, esta es la magnitud del campo eléctrico, el campo eléctrico. Y bueno, entonces ese campo eléctrico ya vimos que depende de la carga Q que la produce. Bueno, la dirección del campo eléctrico, fíjese que es un vector, entonces tiene dirección y tiene sentido. La dirección del campo es a lo largo de la línea recta que une a la carga con el punto del espacio donde se está calculando el campo. ¿Sí? Entonces, esa línea recta nos da la dirección del campo. Ahora, que si ese campo
apunta alejándose de la carga o hacia la carga, lo determina el signo de la carga que está produciendo ese campo. Entonces, si la carga Q es de signo positivo, si Q es de signo positivo, entonces todo este coeficiente de acá, K por Q sobre R cuadrado, va a ser positivo, y por lo tanto, eso nos dice que el campo eléctrico va a tener el mismo sentido del vector R unitario. O sea, si R unitario apunta hacia acá, entonces el campo eléctrico también apunta de esa forma. Si la carga Q es de signo negativo, entonces toda esta parte numérica de acá, por el signo menos de Q, va a dar con un signo negativo, y eso nos dice entonces que este campo eléctrico va a tener sentido contrario al vector R unitario que tenemos aquí. Entonces, si R unitario apunta hacia acá, el campo eléctrico va a tener sentido contrario, o sea, queda de esta forma. En otras palabras, una forma más coloquial de decirlo es: para cargas positivas, el campo eléctrico sale, y para cargas negativas, el campo eléctrico entra hacia ellas. Entonces, el campo eléctrico sale de las cargas positivas y entra a las cargas negativas. Entonces, en otras palabras. Bueno, entonces ese campo depende del signo de la carga Q. Bueno, y pues notaciones con que posiblemente encuentre usted la relación que expresa el campo eléctrico de una carga puntual en la bibliografía, pues son estas de acá. Entonces, el campo eléctrico que produce la carga 1 en el punto 2, la carga eléctrica, el campo eléctrico que produce la carga A en un punto B, el campo eléctrico que produce la carga I en algún punto de coordenadas J, o simplemente pues el campo eléctrico de la carga Q a una distancia R, o el campo eléctrico de una carga Q a una distancia D. ¿Sí? Entonces, son posibles notaciones. El caso es que pues es una constante por la carga sobre una distancia al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la notación pues es pues diferentes formas de escribir la misma cosa. ¿Ya? Entonces, lo que importa pues es el concepto. Bueno, bien, vamos a ver un ejercicio, un ejemplo. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? Por eso yo no entendí en la parte donde me dice que Q, o sea, es que no me acuerdo cómo decía, en la diapositiva anterior, donde decía que Q no depende de... ¿Le digo dónde? No. Ahí. Depende de la carga fuente Q, el campo. Sí. O sea, pero no de que si es una carga Q. No entiendo aparte. Ah, bueno. Listo. Entonces, bueno, acá. Acá. Entonces, bueno, en pocas palabras, cuando hablamos de fuerza, que fue el tema que vimos, el que acabamos de terminar, el de fuerza eléctrica, cuando uno habla de fuerza, fíjense que siempre le dicen a uno: calcule la fuerza que la carga Q ejerce sobre la otra carga Q que está por allá, ¿sí? O la fuerza que el sistema de cargas que están aquí ejercen sobre otra carga que está por allá. Cuando uno habla de campo eléctrico, uno dice es: calcule el campo que esta carga produce en ese punto del espacio. Ya no habla de otra carga Q que haya por allá, sino en un punto del espacio. O calcule el campo que este sistema de cargas produce en este punto del espacio. ¿Sí? Entonces, el concepto de campo viene a que ese campo es una cantidad física que solo depende de quien la está produciendo. O sea, en este caso, pues esta carga que hemos denotado como Q minúscula
es la que está produciendo un campo eléctrico por acá, en este punto, ¿sí? Y ese campo existe independientemente de que haya o no una carga allá en ese punto que sienta ese campo. Entonces, aquí haciendo este procedimiento de partiendo de la definición de campo eléctrico, que es esta de acá, F sobre Q, y en este caso en particular, tenemos que esa fuerza entre esas dos cargas, pues es esta ley de Coulomb que tenemos acá. Entonces, ¿qué hicimos acá en esta parte? Reemplazamos esta fuerza aquí, es este paso de acá, y acá entonces lo que tenemos es que esta Q que está aquí arriba se puede cancelar con esta Q que está aquí abajo, y entonces acá llegamos a esta expresión. ¿Qué vemos en esta expresión de acá? Que ese campo depende de la constante, ¿sí? Depende de la carga Q minúscula, o sea, esta que está aquí abajo, depende de la distancia que separa a esa carga del punto del espacio donde se va a determinar el campo y del vector unitario, ¿sí? Pero fíjese que en esta fórmula no aparece el Q que está acá, esta Q mayúscula. Entonces, en esta relación, pues se ve que se cumple, que se verifica el hecho de que el campo eléctrico que produce esta carga no depende de Q mayúscula, sino solo de Q minúscula, o sea, de ella misma. ¿Sí me hago entender o muy enredado? Sí, señor. Sí, o sea, cuando hablamos de campo, depende es solamente de la carga que lo produce. El campo eléctrico está ahí, en el espacio. Que si llega otra carga y se mete ahí en ese campo, eso ya es otra cosa. Entonces, ahí sí va a haber una fuerza. Bueno, entonces, esta es la cuestión acá. Bueno, entonces el signo del campo, las posibles notaciones. Y bueno, recuerden entonces, siempre que hablamos de campo, pues uno habla de calcular el campo en un punto del espacio, ¿sí? Ya que después uno coloque allá una carga, otra carga, eso en ese punto, eso sí ya es otra cosa. Bueno, vamos a aclarar un poco aquí con este ejemplo. Quedan... Uy, no. Bueno, vamos a ver si alcanzamos al menos a iniciarlo. Dice, bueno, para la carga eléctrica puntual Q, ubicada en el origen, esta que está acá, entonces determinar el campo eléctrico en los puntos A, B, C y D del plano cartesiano, como se muestra en la figura. Entonces, bueno, tenemos aquí esta carga en ese plano cartesiano, en el origen, y nos piden determinar el campo acá en este punto, en este otro punto, en este otro punto y en este otro punto. El valor de esa carga Q es de 10 microcoulombs, la carga que está ahí, ¿sí? En los puntos A, B, C y D no hay nada, ¿sí? Allá simplemente esos son coordenadas del espacio, ahí no hay nada. Entonces vamos a calcular el campo eléctrico que esta carga ejerce o produce allá en esos puntos. Bueno, el procedimiento es muy parecido al que hemos venido trabajando. Entonces partimos de encontrar el vector que va de la carga hasta el punto donde se va a calcular el campo. A partir de ese vector determinamos el vector unitario, ¿sí? Como estamos hablando de una carga puntual, pues el campo eléctrico se determina de esta forma. Entonces necesitamos el vector unitario y la distancia r. Bueno, ese vector unitario pues lo podemos determinar como ya sabemos. Entonces partimos de la carga, nos movemos hasta el punto, moviéndonos paralelos al eje, a los ejes X y Y. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Ir de izquierda a derecha a lo largo del eje X 3 centímetros y luego subir 2 centímetros a lo largo del eje Y. Entonces este vector R que está acá sería 3 en Y más 2 en J. Entonces 3 en Y más 2 en J. La distancia entre la carga y ese punto A viene siendo pues por Pitágoras 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, o pues calculando equivalentemente la magnitud de este vector, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, aproximadamente eso es 3,606. Ya teniendo a R y al
al vector R y a su magnitud podemos determinar el vector unitario. Eso daría pues este valor. Entonces, lo que hacemos acá pues es dividir 3 entre 3,606, eso nos da 0,832, y luego 2 entre 3,606 y eso nos da 0,555. Aproximado, ¿no? Aquí ya aproximamos este valor realmente. Bueno, ya teniendo el vector unitario, entonces reemplazamos aquí en la expresión para el campo eléctrico los valores de K, Q y R. Entonces K, 9 por 10 a la 9. Q es de 10 microcoulombs, nos dice el enunciado. Entonces 10 por 10 a la menos 6. La distancia en centímetros, está en centímetros acá, la pasamos a metros, 3,606 por 10 a la menos 2. Eso va al cuadrado y por el vector unitario que ya acabamos de determinar. La parte numérica que está acá nos da 69,21 por 10 a la 6. ¿Listo? Y eso lo multiplicamos ahora por el vector unitario, por cada una de sus componentes. Entonces nos quedaría 69,21 por 10 a la 6, que multiplica a 0,832, nos da 57,58 por 10 a la 6 en I. Y en J, entonces 69,21 por 10 a la 6, que multiplica a 0,555, nos da 38,41 por 10 a la 6 en J. Las unidades de campo eléctrico en sistema internacional, recuerden, Newton sobre Coulomb o voltio sobre metro. Bueno, entonces ese sería el campo eléctrico que produce la carga Q en el punto A. Y bueno, fijémonos que es una carga positiva, entonces el campo eléctrico en ese punto debe alejarse, apuntar alejándose de la carga, de esa carga Q. Y aquí pues confirmamos que las dos componentes de ese vector campo eléctrico son positivas, o sea, quedan también de esta forma. Entonces, queda el campo eléctrico de esa manera. Bueno, bien, vamos a dejar hasta acá. Entonces, el lunes continuamos con este ejercicio. Yo les comparto estas diapositivas también para que vayan mirando. Entonces, ese ejemplo, ahí pues es hacer el mismo procedimiento para calcular el campo eléctrico en el punto B, luego en el punto C y luego en el punto D. Bueno, bueno, ahí ya está resuelto. Entonces, bueno, lo mismo de siempre, trate como de resolverlo por su cuenta. Y luego entonces, si mira la respuesta, ¿no? Bueno, bueno, ¿hay alguna pregunta? Profesor, ¿será que puede subir la diapositiva a la anterior para ir ya haciendo los trabajos? Sí, ya ahorita mismo la subo a la carpeta de aquí en archivos, materiales de clase, y ahí queda entonces la otra presentación, las dos de hoy, sí, la de campo Sí, eléctrico y la de fuerza, sí, la de, ¿qué? La de fuerza, ejercicios de fuerza eléctrica de sistemas de cargas y la de campo eléctrico. Bueno, Atena, entonces ya, bueno, esta noche le echo la última revisada y mañana pues ya queda disponible Atena para que vayan mirando los talleres y las diapositivas pues también las voy a pasar también para allá. Entonces ahí quedan de todas formas en la carpeta que hemos venido trabajando, pero también pues van a quedar allá en Atena. Bueno, listo, entonces quedamos así. La próxima clase continuamos entonces con el ejercicio de campo eléctrico de cargas eléctricas. ¿Listo? Bueno, gracias por su atención y que tengan buen fin de semana. Eso, señor, lo mismo. Hasta luego, profe. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.